y podría haberse tenido un poco más de inteligencia en la construcción del espacio entre 3 hombres notorios que fueron de alguna manera las cabezas visibles de esa construcción y que fue Mauricio Macri, de Narváez y Felipe Solá. Me parece que el que tiene que dar explicaciones de por qué está en el otro lugar es Francisco. De Narváez tiene que explicarle a este sector por qué terminó con los radicales. El electorado fundamentalmente, ¿no es cierto? A ver cuál es la estrategia de esa construcción. El electorado tiene que poder tener una expresión en el cuarto oscuro. Vos no le podés ofrecer al electorado el kirchnerismo versus todos estos juntos y amontonados. Nosotros tenemos una cantidad de electores peronistas que nosotros queremos representar. Y creemos que tenemos los antecedentes, una vida hecha desde el peronismo, cargos públicos ocupados en función del peronismo, y entendemos que ese es el sector que nosotros debemos representar. Un peronismo que no es este peronismo que tenemos en la actualidad, que es medio sui generis, porque empezó siendo algo que se pretendió construir desde afuera del peronismo, cuando vieron que no había un tercer movimiento histórico, con Kirchner en vida todavía, retrocedieron, y de meternos la marcha, ya sabemos dónde, a la que nos mandó el jefe de gabinete, pasaron nuevamente a levantar a Perón y a Evita. Bueno, nosotros siempre fuimos consecuentes con lo que pensamos, siempre nos reivindicamos como peronistas. Y creemos que además podemos expresar una gran porción del electorado que está francamente enojado con el gobierno desde hace tiempo, porque el otro análisis que nosotros hacemos es que acá hay entre un 65 y un 70% de argentinos que nunca lo votó al kirchnerismo. Y si no, miremos cómo fueron los procesos electorales que le tocó vivir al kirchnerismo. La elección más importante fue cuando Cristina Kirchner fue elegida presidenta, que fue elegida por un 32.7, que llegó al 45 y algo por los votos en blanco. O sea que acá hay una porción muy grande de argentinos que hace bastante tiempo viene diciendo que no le gusta este gobierno. Ahora, ¿cómo expresamos a esa expresión grande de argentinos? ¿La expresamos en una boleta? No. No la podemos expresar en una boleta. La tenemos que expresar en el marco de los diferentes partidos con coherencia política. Y esto es lo que pretendemos tener nosotros. Voy a volver a esto en 3 minutos porque me interesa el análisis de lo nacional y de cómo los que no quieren el kirchnerismo van a intentar disputarle el poder. Pero para cerrar la cuestión de la provincia de Buenos Aires, de Narváez le ganó una elección al propio Néstor Kirchner. Desde mi perspectiva, siendo un personaje y un cuadro político inferior, es decir, le ganó con campaña, con trabajo seguramente, y también con una alianza fuerte con otra parte del peronismo. ¿Vos crees que ahora, cuando dice, bueno, yo me voy con los radicales, él sigue expresando, sigue representando al mismo sector, o hay un voto peronista que se va a quedar o con ustedes o con quien los represente que... Está sucediendo. Porque ustedes conocen a los intendentes, por eso. A lo bestia, entonces. ¿Los intendentes cómo están jugando, digo? Los que acompañaron a De Narváez en su momento. Nosotros estamos por estos días teniendo muchísima conversación de mucha cantidad de dirigencia política del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que en su momento acompañó la fórmula de Narváez, Felipe Solá. Porque era una fórmula, y Felipe Solá venía de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires y es una figura política importante en la provincia. Entonces ahí hubo una fórmula. Además hubo una fórmula en una elección intermedia, que esta es la otra cuestión que también hay que poder entender. No es lo mismo una elección intermedia en donde aparentemente los argentinos nos hemos acostumbrado a castigar sin mirar a quién se vota, que una elección presidencial. Una elección presidencial tiene otro tipo de armado, otro tipo de construcción, y también tiene una elaboración diferente el propio electorado. ¿De qué venimos? Venimos de 8 años de kirchnerismo con un proceso de crecimiento espectacular que no se traduce en resultados concretos hacia la sociedad. Y esto es lo que la sociedad va a evaluar. Y va a buscar en el cuarto oscuro quién exprese mejor esa evaluación. ¿Y por qué crees que tiene tanto apoyo el gobierno entonces?
es que los apoyos que tiene el gobierno son en las encuestas que paga el gobierno. Porque si vos te remitís a la última elección del 2009, la perdió. Y si te remitís al resto de las elecciones, nunca tuvo un apoyo superior al 35%, para darte un número de corte. Siempre fue inferior al 35%. Por eso te digo que hay un 65%, 70% de argentinos que nunca apoyó esta gestión. Y yo te pregunto, y me parece que esto es interesante para tratar de entender cómo se puede resolver la elección presidencial. Y te uso un poco de analista porque hasta colegas tuyos del kirchnerismo te reconocen que para medir los números con vos hablan bastante informalmente. Para que alguien sea presidente y no sea la fórmula del gobierno, y yo entiendo que va a ser con Cristina como candidata, de no tener la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, la distancia entre Cristina y quien siga no debe ser mayor de 10 puntos. Así es. O sea, el segundo tiene que estar 35. a menos... Claro, exactamente. 35. Ponele 35, y el otro 10 puntos. tiene que estar en 25. Pero por eso, déjame, pero así te escucho el análisis, lo voy contando. Tiene que quedar a menos de 10 puntos, ¿correcto? Si Alfonsín pierde unos puntitos, no, quizás gane mucho contra Narváez, pero sabemos que hay gente que va a decidir entre radicales y socialistas. Es como un electorado de centroizquierda, un electorado no peronista, si querés. Si, quizás pierde unos puntitos ahí. Si ustedes van por un lado y por otro lado va el PRO, ¿hay alguien que pueda sumar, te parece, lo suficiente? Bueno, hace muy pocos días, 2 o 3 días, el doctor Duhalde dijo claramente el socialismo tiene que ir con el radicalismo, hay que hacer todo el esfuerzo necesario para que fueran juntos. El tema de Narváez, en definitiva, es un detalle electoral, algo así dijo. Porque efectivamente nosotros advertimos que no es conveniente para la alianza que pueda tener el radicalismo esto que ha sucedido con el socialismo. A mí me parece que ahí ellos debieron hacer un esfuerzo mucho más importante por tratar de que esa fuerza se mantuviera. Debieron haber extremado los recaudos hasta el final y lo debieron hacer no público, porque así es como se trabaja en el cierre de listas. Pero Graciela, es interesante, digo, el análisis, pero el socialismo... Sí, con lo bueno, la realidad es que está al otro lado. El socialismo, con lo bueno y con lo malo, si querés, no es el peronismo. Es un partido que tiene su propia manera de ir por la vida y que no se permite a sí misma